Esta es la tercera de 4 sesiones en las que estamos estudiando metódicamente los últimos 5 capítulos de Romanos, los capítulos 12 al 16. En esta sesión comenzaremos con Romanos capítulo 14. Y el primer tema que trataremos son las reglas religiosas en cuanto a dietas, días festivos, etc. Si esta presentación la hubiese dado hace 10 años, habría sido mucho menos relevante de lo que es hoy. Hoy en día es un tema muy actual, especialmente donde tenemos nuestro hogar en Jerusalén, ya que más personas judías llegan a creer en Jesús como su Mesías y se identifican con él y con su pueblo. Este tema de la dieta y los días festivos se está volviendo sumamente actual. Algo controvertido, diría yo. Me ha tocado estar en más de una controversia, no directamente, en una sí, sobre este tema en particular. También he visto que incluso en la iglesia que viene de un origen no judío, más y más personas se preocupan por los temas de la dieta y de los días festivos. Por ejemplo, en la reunión de esta mañana hubo 2 mujeres que nos consultaron sobre cumplir con el sábado. No eran judías, pero venían de una congregación en la que el pastor enseñaba que esto era algo importante que debía de observarse. Lo menciono para mostrarles que esto no es algo remoto del pasado o de los primeros días de la iglesia. Es un asunto que todos tendremos que enfrentar y nos muestra cómo la Biblia aún está al día. El verdadero tema en esto es la aceptación y la armonía. A Dios le preocupa más la armonía en el cuerpo de Cristo que el cumplir puntualmente con ciertas reglas establecidas. Comenzaré leyéndoles los primeros 3 versículos de Romanos 14. Aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Pienso que la palabra clave en todo esto es aceptar el uno a otro. Acepten al que es débil en la fe, pero no para criticarlo, no para derribar sus opiniones, ni para mostrarle lo incompleto que es su entendimiento, porque esa no es una verdadera actitud espiritual. Parecerán muy astutos, pero eso no edifica el cuerpo de Cristo. Creo que los 2 temas que Pablo está enfatizando son la aceptación y la edificación del cuerpo. Y luego Pablo da este ejemplo. El primer ejemplo trata con la comida. El siguiente de esto trata con la observación de ciertos días. Versículo 2 y los que siguen, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. Ahora, ¿por qué solo come verduras? ¿Acaso es porque es vegetariano? No, es porque quiere comer kosher. ¿Saben lo que significa kosher? La forma en que los judíos ortodoxos preparan, escogen y sirven su comida. Se tiene que hacer con mucha precisión. Tiene que estar en un plato muy especial. Tiene que prepararse de una manera especial. No debe mezclar la leche con la carne o productos de carne con productos lácteos. Si toma uno leche, debe esperar 5 horas antes de poder comer carne y todo tipo de alimentos quedan excluidos. En parte está basado en la ley de Moisés, la mayor parte se basa en las tradiciones religiosas. Golda Meir, en su libro Mi vida, como saben, ella nació en Rusia. Relata cómo su padre se vio obligado a servir durante años en el ejército ruso y nunca comió más que verduras crudas, ya que cualquier otra cosa que hubiera comido no hubiera sido kosher. Esto no es un tema de vegetarianismo, aunque podría ser algo que surja. Pero la pregunta es, ¿debo comer a lo kosher? Y para ustedes me imagino que no es un tema candente, pero es un tema muy actual en Israel. Para los
creyentes judíos de hoy y he pasado horas debatiendo este tema con los líderes de ahí. Y he llegado a valorar mucho más la sabiduría de Pablo desde ese entonces. Continuemos con el versículo 3. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha aceptado. Hay dos actitudes erróneas. La primera es la del hermano que ha sido liberado. No estoy bajo la ley, hermano, eso quedó en el pasado. Como lo que me gusta y tú no lo entiendes. Tú sigues en cautiverio. Así es el que mira con desprecio al que no come. Pero ahí no para la relación, porque quien no come critica al que sí come. Ya no es un verdadero judío, no cumple con lo kosher. Verán, para el pueblo judío uno de los temas candentes es mantener a Israel como una identidad separada. Porque cuando las leyes de kosher o kashrut se rompen y la observancia del Shabbat o sábado, los judíos se mezclan muy rápidamente y pierden su identidad nacional. Así que realmente es un tema importante. Lo que hemos observado en Israel es que los judíos americanos o británicos, judíos del occidente, que se convierten en creyentes de Jesús, con frecuencia son asimilados totalmente y repentinamente descubren la importancia de su identidad judía al llegar a creer en Jesús. Y cuando llegan a Israel les da preocupación por demostrar que realmente son judíos. Entonces tienden a volver a todo tipo de reglamentos y estatutos que nunca observaron antes de conocer a Jesús. Por otro lado, los israelíes nativos, sabras, como les llamamos, no tienen problema de identidad, saben que son judíos, así que son extremadamente descuidados en la observancia de estas reglas. Tenemos a dos tipos de personas, tal como Pablo lo describe. Este es solo uno de los ejemplos de cuán precisa y al día es la palabra de Dios. Después de 19 siglos, aquí nos habla de un asunto que tenemos que enfrentar. Y me gustaría decir como ejemplo que hay otras preguntas similares que no necesariamente se incluyen en este capítulo, donde se aplican los principios y que es más importante mantener la armonía que edificar al cuerpo de Cristo y demostrar que están en lo correcto según las reglas que observan. Pueden demostrar que tienen razón y a su vez dañar al cuerpo de Cristo y a otros creyentes. Las mismas dos damas que vinieron a vernos esta mañana e hicieron un viaje especial para hacer estas preguntas. Le preguntaron a Ruth, ¿por qué te cubres la cabeza? ¿Crees que es bíblico? Y yo les respondí por Ruth, siendo la cabeza. Les dije, personalmente creemos que Pablo se expresó con exactitud en 1 Corintios 11, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Pero sabemos que hay muchos cristianos comprometidos que no suelen verlo así. Entonces hacemos conforme creemos y dejamos a otros en libertad de hacer lo que ellos creen. No hay desarmonía. Podemos armonizar completamente con los que tienen un entendimiento diferente de esta cuestión en particular. De hecho, antes de que Ruth se casara conmigo, ella estuvo asistiendo a una iglesia en los Estados Unidos donde el pastor estaba en contra de taparse la cabeza. Ni siquiera era neutral. No quería que las mujeres se cubrieran la cabeza. Lo entiendo porque yo también vengo de los mismos antecedentes pentecostales. Y recuerdo bien aquellos tiempos en los que cada mujer tenía que usar un sombrero o no podía ser aceptada como cristiana. Quizá algunos no recuerden eso. Recuerdo que mi primera esposa y yo íbamos a una convención pentecostal en Londres. No sabíamos dónde se iba a dar, así que caminamos por las calles y mientras caminábamos notaba que más y más mujeres llevaban sombreros extraños. Le dije a Lidia, debe estar cerca el lugar. Así que, quiero decir, he pasado por todo esto, y entiendo los motivos a favor y en contra, pero nuestro principio es que no se convierta en un obstáculo. Hagamos como creemos y hagan como creen, y podrá haber una perfecta armonía en el cuerpo de Cristo. Y así, a lo largo de todo este discurso, recuerden que la armonía es la meta. Así que, Pablo continúa con el versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae,
pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Así que el pecado real no es comer o no comer, u observar o no observar el sábado. El pecado real es criticar al creyente prójimo. Y es algo que la gente está muy predispuesta a hacer y que particularmente lo hacen sobre estos temas. Bien, seguimos ahora con los versículos 5 y 6 al siguiente tema de la observación de ciertos días. Y en particular el día que quizás sea el más controvertido es el día que yo llamo sábado o sábado. Pero tenga en cuenta que no es el día sábado, ya que el sábado judío comienza el viernes en la tarde al ponerse el sol y termina el sábado también al atardecer. Así que no se refiere solo al sábado, es otra forma diferente de separar los días de la semana. Corresponde a la creación, que fue la tarde y la mañana, que fue el primer día. El día de Dios no comienza con el amanecer, sino con el atardecer. Es algo extraordinario. No tocaremos ese tema porque ahí nos podemos quedar, pero el tema es el de observar ciertos días y particularmente de observar el sábado. Versículos 5 y 6. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, y el mensaje creo que es: no trates de convencer a los demás. El que hace caso del día lo hace para el Señor. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Cada uno hace lo que cree adecuado ante los ojos del Señor. Y nuevamente este es un tema muy candente porque los judíos ortodoxos no viajan en sábado, no usan autos y no hay servicios de autobuses públicos en Jerusalén en día sábado, así que si quiere ir a algún lado en el día sábado se le hará muy difícil. Pero muchos judíos no ortodoxos, que son la mayoría, tienen y usan sus autos en sábado. Pero si viven junto a judíos ortodoxos y disponen de un automóvil, deben tener cuidado. Rudy y yo tenemos un auto y lo usamos mucho. Tenemos mucho cuidado de no ser ostentosos en su uso ante los ortodoxos en sábado. No porque nos sintamos bajo ninguna restricción, sino porque no queremos ofender a nadie. No queremos ofenderlos de algo que no es imprescindible, algo que es asunto de cada persona para decidirlo por sí mismo. Sin embargo, es necesario mirar otros pasajes, en particular Colosenses capítulo 2, versículos del 13 al 16, que tratan realmente con lo que se logró con la muerte sacrificial de Jesús en la cruz. Colosenses 2, del 13 al 16. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio Dios vida juntamente con él, Jesús, perdonándoos a todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades o gobernantes y autoridades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz o por medio de la cruz. Lo que Pablo está enseñando es que Jesús, con su muerte en la cruz, le quitó a Satanás toda arma que pudiese usar en nuestra contra. Y su arma principal, ¿cuál es? En una simple palabra, la culpa. Así es. Mientras pueda hacernos sentir culpables, nos tiene donde nos quiere. Pero con su muerte en la cruz, Jesús permitió que nos liberáramos de la culpa. Y lo hizo para ambos lados, hacia el pasado y hacia el futuro. Él dispuso para que todos nuestros actos pecaminosos pasados sean perdonados, ¿lo creen?
Creen que todos sus pecados pasados han sido perdonados por lo que hizo Jesús en la cruz. Así se ocupó él del pasado. Pero para poder proveer para el futuro, Jesús tuvo que dejar de lado la ley de Moisés como requisito para lograr la justicia con Dios, el certificado de deuda hecho de decretos, y lo clavó a la cruz. Así que una vez que aceptan la cruz y pasan la cruz con fe, la ley está terminada. No tiene más reclamo sobre uno, no está más sujeto a la ley. Por medio de la muerte de Jesús han sido liberados de las demandas de la ley. Como ven, la ley tiene dominio sobre el hombre mientras viva, pero cuando la ley le ha matado es lo último que puede hacerle. Y nosotros, en Jesús, fuimos ejecutados y hemos vuelto a la vida más allá de la cruz, libres de las demandas de la ley. Y bien, Pablo continúa, y esto es muy importante. Versículos Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Pablo no dice que no las observen, sino que no permitan que nadie los juzgue por el hecho de observar o no, porque hemos sido liberados de los requisitos de la ley. Nuevamente, la advertencia va contra ¿qué? El juzgar. También contra el ser juzgado. Tenía unos amigos, eran adventistas del séptimo día. No discuto con ellos acerca de la observancia del sábado, pero sí les digo, no voy a dejar que me juzguen, porque de lo contrario, al permitírselo, se estaría desobedeciendo el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento dice no permitan que nadie los juzgue con respecto al sábado. ¿Lo ven? Así que es algo muy delicado. No juzgues a los demás. No dejen que nadie los juzgue. Todos tienen que decidir por sí mismos cómo entiende la voluntad de Dios en sus vidas. Regresemos ahora a Romanos capítulo 14. Continuamos con el versículo 7. Porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pablo dice que lo importante es nuestra relación personal con el Señor. Y una vez que pertenecemos al Señor, nunca nos abandonará. Somos suyos para siempre y por la eternidad. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. El Señor es aquel a quien finalmente somos responsables. Dios ha estado lidiando con Ruth en cuanto a su relación conmigo. Suelo ser muy privado en esto. A veces tengo que obtener el permiso de Ruth de antemano, pero esta vez no lo hice. Igual se los voy a comentar. Red y yo hemos pasado por un tiempo de fuertes pruebas durante casi 3 años, por lo que alabamos a Dios. ¿Recuerdan lo que dijo Santiago? Si les toca una prueba, regocíjense. No se quejen, regocíjense. Pero una de las cosas que el Señor le ha mostrado a Ruth, y es una esposa maravillosa, está totalmente comprometida y hace todo lo que puede para apoyarme y cuidar mi ministerio y hacerlo más efectivo. Pero el Señor le ha mostrado que su relación con Él es lo primero, y no su relación conmigo. Esto es verdad para nosotros. Puede que tengan un matrimonio maravilloso, pero su relación principal es con el Señor. Y llegará el momento en que todas las demás relaciones desaparezcan, cuando pasen del tiempo a la eternidad. Pero la única relación que no cambiará es la relación con Jesús. Hay que llevar nuestras vidas ahora de acuerdo a esta verdad. Lo único que finalmente es determinante en el tiempo y la eternidad es mi relación personal con Jesús. Cuando paso por las puertas del tiempo y me dirijo a la eternidad, solo hay una persona que me acompañará. Recuerdo a una querida sierva de Dios, una dama del ejército de salvación, y ella hablaba en lenguas, y esto era raro en esos días hace 40 años. Nunca conocía a su marido, describió cómo había fallecido y por eso se convirtió en brigada, porque una viuda automáticamente asume
el rango de su esposo en el ejército de salvación. Y le dijo a su esposo, estando junto a su lecho de muerte, y de los dos era más fuerte ella como creyente. Y le dijo, aquí es donde yo ya no puedo ir contigo. Te toca ir por tu cuenta. Y creo que Pablo nos está recordando muy amablemente de que este hecho es real. Gracias a Dios por las relaciones maravillosas en el cuerpo de Cristo con otros creyentes. Agradezco a Dios por la relación que disfruté durante 30 años con mi primera esposa. Pero llegó el momento en que tuve que despedirme y ella pasó del tiempo a la eternidad. Ya no era yo su pastor. Solo había un pastor que podía recorrer el camino con ella. Y su frase favorita para Jesús siempre fue, el pastor y obispo de mi alma. Y eso es lo que él era. Así debe de ser para cada uno de nosotros. Bien, sigamos adelante en Romanos, capítulo 14. Llegamos a un tema muy importante. Y es una advertencia en contra de juzgar a otros creyentes. Me parece más necesario ahora en la actualidad que en esos días. Y creo que muchos cristianos sufren todo tipo de problemas en sus vidas porque pecan al juzgar al prójimo creyente. Hay un solo juez, y ese es Dios. Imagínese por un momento antes de ver este pasaje que están sentados en un tribunal y forman parte de las personas que asisten. En el estrado elevado está el asiento del juez, pero está vacante porque el juez aún no ha entrado. ¿Qué pasaría si se salieran de su lugar, se suben a la plataforma y se sientan en la silla del juez? ¿Cuánto tiempo se les permitiría quedarse ahí? Los echarían. Y solo por tomar el lugar de un juez humano. ¿Cómo nos atrevemos a tomar el lugar de Dios y ocupar su silla? ¿Qué condenación nos buscamos cuando nos ponemos a juzgar a otros creyentes? Hay ciertas áreas en las que tenemos que ejercer juicio. Un padre tiene que ejercer juicio con respecto a su familia. Un pastor tiene que ejercer juicio con respecto a su congregación. Permítame darle este simple principio. En donde tengan responsabilidad, tienen autoridad para juzgar. Pero si no son responsables, no juzguen. No son responsables de la vida de su prójimo, de su familia, no lo juzguen. Leamos lo que dice Pablo. En el versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Son los mismos dos temas. Porque tú que observas la ley, juzgas a tu hermano que no lo hace. Y tú que dices ser tan libre, ¿por qué tratas con desprecio a tu hermano que todavía tiene en cuenta algunas reglas de la ley? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. La palabra traducida como asiento de juicio en griego es bema. Y debemos tener en cuenta que hay dos asientos de juicio principales. El uno ante el bema y el otro ante el gran trono blanco. Aún falta mucho para el gran juicio del trono blanco. Ese es el juicio de todos los muertos resucitados finalmente. Pero el juicio bema es el juicio en el que Cristo juzga a su pueblo. Y es muy importante recordar que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No es el juicio para determinar si están salvos o perdidos, sino que es el juicio para evaluar el servicio a Jesús en esta vida. Allí, cada cristiano tendrá que presentarse directa y personalmente ante el Señor Jesús y responder por todo lo que hizo. Pablo dice que si lo entendieran estarían muy ocupados, preparándose que no tendrían tiempo para juzgar a otros.
Los que juzgan a otros casi seguramente no se están preparando para el tribunal de Jesús. Y luego Pablo cita a Isaías. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Cuando nos toque el juicio, bema, nos arrodillaremos ante Jesús. Y toda lengua confesará. Hay traducciones que dicen alabará a Dios. Y como dije, la palabra griega significa confesar desde lo profundo de su corazón. No puedo explicar cómo di con esta definición. Significa que hay que confesarlo todo. No habrá nada que se pueda guardar. No habrá secretos. No habrá nada oculto en sus vidas. Toda la verdad quedará expuesta delante de Jesús. Supongo que querrá hacernos algunas preguntas bastante pertinentes a cada uno. ¿Por qué criticaste a ese predicador? ¿Por qué comulgaste con aquella señora y luego comenzaste a criticarla de inmediato delante de tu propia familia? ¿Conocen una de las razones por las cuales los creyentes tienen hijos incrédulos? Porque pasan mucho tiempo criticando a otros creyentes en su casa. Y los niños escuchan y piensan, bueno, si ese es un cristiano, ¿por qué he de ser uno? Un principio a seguir es nunca hablen mal de los miembros del cuerpo de Cristo frente de los hijos. Si quieren que sus hijos respeten a Dios y a su pueblo, será mejor que lo hagan delante de ellos. Y así lo resume Pablo. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Por quién he de dar cuentas? No voy a dar cuentas por Ruth, o por Jay Fesperman, o por Jim Jackson. Estarán ocupados respondiendo a sí mismos. Hay solo una persona por la que debo de dar cuentas: yo. Veamos por un momento un pasaje similar en 2 Corintios 5, versículos 9 y 10. 2 Corintios 5, 9 y 10. Aquí Pablo está hablando de la motivación de su vida y ministerio. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿A quién? A Jesús, así es. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Será una reunión que ninguno de nosotros se va a perder. Puede que pasen por alto muchos compromisos y lleguen tarde a muchos eventos, pero estarán a tiempo para esta reunión, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Vamos a tener que responder a todo lo que hemos hecho, según lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Y solo hay dos categorías: bueno o malo. No hay punto neutral. No hay nada entre bueno y malo. Todo lo que se hace para la gloria de Dios y de acuerdo con la voluntad de Dios y la palabra de Dios es bueno, y todo lo demás no es bueno. Como ven, el diablo siempre quiere convencernos de que existe un punto neutro espiritual y de que estamos en una zona gris. No es negro, pero no es blanco. Es una mentira. Jesús dijo muy claramente: el que no está conmigo, ¿está contra qué? Contra mí. El que no se reúne conmigo, se dispersa. Solo hay dos tipos de acciones en esta vida como creyente. O se están reuniendo haciendo lo correcto, o se están dispersando, perdiéndose. ¿Perdiendo qué? El tiempo. ¿Qué hay de todas las horas que se han pasado frente a un televisor cuando podrían haber estado orando, leyendo la Biblia o teniendo compañerismo con creyentes? ¿Cómo van a responderle a Dios por todo eso? No quiero condenarles, pues pienso que si realmente nos arrepentimos y confesamos y pedimos perdón, no tendremos que responder por estas cosas. Tuvimos un movimiento de Dios en nuestra iglesia en 1986.
Durante 6 semanas, pasamos la mayor parte de las horas tempranas de cada día rostro al piso en la iglesia ante el Señor. Y creo que de las cosas en que más nos confrontó el Espíritu Santo fue la idolatría a la televisión en el hogar y las horas dedicadas a adorar a ese ídolo. Escuchaba cómo uno tras otro, a veces sosollando, le pedían perdón a Dios por el tiempo perdido frente al televisor. Y no digo que todo en la televisión sea malo. Si buscamos bien, veremos una que otra cosa buena, pero solo buscándolo. Hay ciertos casos por los cuales se amerita mirar la televisión, pero recuerden que de ahora en adelante tendrán que responder a Jesús por cada hora que pasen frente al televisor. ¡Qué silencio se siente! Volvamos ahora a Romanos 14, versículo 13. Por lo tanto, ¿se acuerdan de lo que les dije al respecto? Pronto veremos por lo tanto de qué. Por lo tanto está ahí porque todos tendremos que presentarnos ante el tribunal de Jesús. Así que ya no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Escribí en mi bosquejo que la crítica puede ser adicción. Estamos conscientes de muchas adicciones: el tabaco, el alcohol, las drogas. La televisión es otra adicción. Hay mucha gente adicta a la televisión que si dejan de verla por un día les da síntomas de abstinencia. Así lo dicen las revistas Time y Newsweek. Es un hecho indiscutible. Yo les presento otra adicción y es criticar a la gente. Y si tienen que parar eso, necesitarán la gracia sobrenatural de Dios para hacerlo. Porque son adictos. Y es una adicción destructiva. Los destruye y destruye a la gente que critican. Perturba el cuerpo de Cristo. Aquí paro porque hay que seguir adelante con este estudio. Solo siento que Dios me insta a advertirles que vivan su vida teniendo en cuenta de que tendrán que rendir cuentas de todo lo que dicen y hacen a Jesús. Hace poco tuve la sensación de que tenía que asegurarme de no tener que responder preguntas incómodas delante de Jesús. Entonces le pedí al Espíritu Santo que me mostrara si había cosas que confesar que no habían sido confesadas. Se los recomiendo a cada uno de ustedes, aquí no, ni ahora, pero según los guíe el Señor. Pablo dice en 1 Corintios 11, si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Dios nos da la oportunidad de juzgarnos, de rectificar nuestro comportamiento con la palabra de Dios. Y una vez que decimos fue mi culpa, hice mal, Señor, lo siento, me arrepiento, perdóname, queda olvidado. Ya no hay que responder por ello. Qué maravilloso, ¿no? Como ven, así es como yo lo veo, como cuando grabamos un cassette. Si desean comenzar a grabar algo, y yo solía hacerlo hace muchos años, grabé mi propio programa de radio. No sé cómo lo hice, pero se comenzaba con un borrado total, quedando una cinta completamente limpia. Bueno, cuando vienen al Señor Jesús la primera vez como pecador, Él hace el borrador total. Y todo lo que hayan hecho que estuvo mal, se borra. Es como si nunca lo hubieran hecho. Cuando sigan por su cuenta, dirán y harán cosas que están mal. Y está bien. Si se arrepienten, si confiesan, Jesús borra esa pequeña parte de la cinta grabada. Nunca más necesitarán que les hagan un borrado total, pero sí tendrán que mantener la cinta limpia. Bueno, hay que seguir adelante. Romanos 14, versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros.
sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Les he mostrado a lo largo de estos capítulos de Romanos el principio es el amor. Y de vez en cuando Pablo vuelve a señalar que el amor es lo que guía a hacer lo correcto. Y entonces dice: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Nada es impuro en sí mismo. Creo que debemos verlo porque es muy importante. Necesitamos saber lo que dice el Nuevo Testamento. Veamos dos escrituras. Marcos 7. Pablo dice que no hay comida que en sí sea impura. Pero si alguien piensa que algo es impuro y se lo come o lo consume en base a eso, es impuro para él, lo contamina. Así que en Marcos 7, versículos 15 al 19. Jesús está hablando de la cuestión de lo que comemos. Y dice: nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Así que nada de lo que tomamos por la boca nos puede contaminar, pero lo que sale de la boca es lo que nos contamina. Los discípulos no lo entendían, por lo que le cuestionaban. Versículo 17. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Es una declaración muy importante que debemos tener en cuenta. Desde ese momento en adelante, en la autoridad de Jesús, no existe tal cosa como un alimento inmundo en sí mismo. Pero subjetivamente un alimento puede ser inmundo. ¿Los americanos comen anguilas? No sé. Bueno, yo conozco a algunas personas que se mueren por comer anguilas, pero mi primera esposa fue danesa y para los daneses es un manjar comer anguilas. Mi primera esposa se iba al otro lado de la ciudad para comprarse sus anguilas. Si no les apetece el comer anguilas, no tienen que hacerlo. Pero tampoco critiquen al danés que sí las come. ¿Ven a lo que voy? Digo, esos bichos que se parecen más a las serpientes. Bueno, no diré nada sobre las serpientes, pero muchos africanos las comen y las consideran un manjar. Creo que mejor me abstengo de hablar de este tema, no sea que les vaya a dar una indigestión. Y luego en 1 de Timoteo capítulo 4 del 3 al 5. Primera de Timoteo capítulo 4 del 3 al 5. Pablo está hablando de ciertos errores que se colaron en la iglesia. Y dice que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, pero tienen que creer en la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Está hablando de la comida, nada ha de ser rechazado. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y en muchas partes del mundo, cuando se ora antes de comer, no es tan solo una formalidad, pues uno no sabe qué es lo que está comiendo. Pero si tienen fe, puede ser santificada por la oración. Ya está santificada por la palabra de Dios. Cuando la oración está unida, evitarán recibir todo tipo de intoxicación y otras cosas, pero asegúrense de tener la fe. He estado en situaciones en las que no tenía la fe. Simplemente dije no gracias, paso. No porque pensaba que me iba a contaminar, sino porque quería conservar la salud. Muy bien, vamos a regresar a Romanos 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor.
Como ven, el principio central es el amor. No se abstiene uno de comer por sentir que está prohibido, pero en ciertas circunstancias, si se comiera frente a un hermano, eso le ofendería. Si tuviera que salir con un nuevo creyente judío en Jerusalén, probablemente tendría mucho cuidado de no comer nada que él aún considere detestable. Porque para un judío ortodoxo debe de saber que hay ciertos tipos de comida que los horrorizan. Nunca comería tocino frente a un creyente judío ortodoxo, no porque piense que hay algo malo en el tocino, sino porque él cree que hay algo malo en él. Años atrás llevé a un joven judío al Señor, hace muchos años. Me dijo que se había criado bastante ortodoxo y se había asimilado totalmente. Dijo que la primera vez que se atrevió a comer una ración de tocino, dijo que cerró los ojos y se lo metió en la boca y se preguntó si todavía estaba vivo al final. Bueno, lo estaba, y después de eso le vino a gustar el tocino. Pero lo que estoy diciendo es que personalmente no creo que el tocino sea muy saludable, ese es otro tema. Y también la sal no me hace bien, pero no tengo ningún escrúpulo religioso por comer tocino, pero en presencia de ciertas personas no comería tocino. Porque es más importante mantener a mi hermano en la fe que demostrar que tengo razón. Continuemos con el versículo 16. Creo que voy a leer la última parte del versículo 15. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Como ven, cuando Pablo miró a la humanidad, ya fuesen judíos o gentiles, vio a personas por las que murió Jesús. Esa es la forma en que miraba a la gente, y todo su trato con la gente fue a base de ello. Necesitamos tener la misma visión. Versículo 16. Por tanto, no permitáis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno. No se expongan a críticas innecesarias. Es sabio desde el punto de vista de que cuando se les critica, se liberan fuerzas negativas en su contra. ¿Para qué exponerse a estas fuerzas innecesariamente? Versículo 17 y 18. El 17 es un versículo maravilloso. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que estar en el reino de Dios no es cuestión de lo que se come o se bebe. Hay tres cosas que son esencialmente el reino de Dios: justicia, paz y gozo, y estar en el Espíritu Santo. En esta era en la que vivimos, el reino de Dios es una realidad solo en donde el Espíritu Santo está obrando. Las fronteras del reino en la tierra en este momento se determinan por el área en donde opera el Espíritu Santo. Fuera del Espíritu Santo, todo lo que hay es reglas y religión. Se necesita del Espíritu Santo para llevar el reino de Dios a una vida o a una situación. Y cuando el Espíritu Santo entra y se le permite seguir su camino, Él producirá tres resultados: justicia, paz y gozo. Pero fíjese que el primer resultado es la justicia, en segundo la paz y tercero el gozo. Ahora, Jesús dijo en Mateo 5, versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed. ¿De qué? Justicia. Él no dijo sed de paz, o de gozo, o de sanidad, o de prosperidad. Verán, al viajar me encuentro con muchos cristianos que tienen hambre y sed de la sanidad o de la prosperidad. Pero no me encuentro con muchos que tengan hambre y sed de justicia. Pero la bendición está sobre aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Y una vez que hayan entrado en la justicia, la paz y el gozo les seguirán como resultado natural. No busquen la paz, no vayan por el gozo, que la justicia sea su meta. Como ven, hoy día hay un excelente diálogo en el mundo sobre la necesidad de la paz, la cual es muy válida. Pero este clamor por la paz se convertirá en un medio de engaño
en la manipulación de Satanás. Porque el mundo buscará la paz y quizás incluso afirmará que ha logrado la paz sin justicia. Eso es un engaño. No hay paz verdadera o permanente sin justicia. Rápidamente veamos dos pasajes de Isaías. Isaías 48:22. Isaías 48:22. El último versículo del capítulo. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Mientras toleremos la maldad, no habrá posibilidad de paz permanente. Y las mismas palabras se encuentran al final del capítulo 57, versículo 21. No hay paz para los impíos. Así que la condición esencial y principal para la paz es la justicia. Y eso es lo que dice el reino de Dios, es la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Les pregunto y no tienen que responder, ¿se encuentran en el reino de Dios ahora mismo? ¿Están disfrutando de la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo? Si no, podrán tener la religión, serán carismáticos, pentecostales, bautistas, metodistas, presbiterianos o lo que sea, pero no están en el reino de Dios. Porque esos son los límites del reino de Dios: justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y el siguiente versículo es para mí muy real, el versículo 18. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿En qué sentido? En el sentido de la justicia, paz y gozo. Me convertí a Cristo dramáticamente durante la noche en un cuartel del ejército británico donde serví poco menos de un año. Pasé otros casi 5 años en el ejército británico como cristiano. El ejército no es ningún ambiente fácil del mundo para ser un cristiano comprometido. Realmente sentí que Dios debió haberme sacado del ejército y ponerme en un entorno religioso agradable donde pudiera usar la ropa adecuada y el lenguaje correcto. Pero no lo hizo, me dejó con mis soldados británicos que maldecían, blasfemos y maliciosos durante casi 5 años. Y puedo decir por la gracia de Dios que tomé y me mantuve firme en mi postura y creencias. Una de las cosas que aprendí es que cuando se pasa a una nueva situación hay que dar inmediatamente su postura. No me preocupaba en lo particular por arrodillarme para orar por la noche, siempre me arrodillé en la barraca para orar en la cama, porque así sabían el tipo de persona que era. Me hicieron todo tipo de cosas. Una vez estaba orando en la cama, me tiraron de la cama y yo seguí con mi oración. Pero a lo que yo voy es, me respetaban. Y en los momentos en que estábamos en el campo de batalla, en el desierto, si es que había batalla o si se hubiese dado tal cosa. Y estos soldados rudos, blasfemos y maliciosos se me acercaban y decían: me alegro que esté con nosotros, Cabo Prince. Era como su póliza de seguro, se sentían seguros mientras yo estaba allí. De hecho, no hubo bajas graves mientras estuve con ese grupo en particular. Pero lo que quiero decir es esto, y tuve discusiones con los oficiales, confrontaba a los oficiales, al comandante, sobre ciertos asuntos, no voy a entrar en ellos. Pero cuando fui dado de alta a todo soldado del ejército británico se le asignaba cierto puntaje y el mío fue ejemplar. Esa es la calificación más alta que otorga el ejército británico. No lo digo para jactarme. Tan solo se los digo como prueba de lo que dijo Pablo, que sirvan a Dios con justicia, paz y gozo, y serán aceptados por Dios y aprobados por el hombre. A largo plazo, el impío sabe cómo debe actuar un cristiano. Les digo que si yo decía algo indebido, mis compañeros me decían: no estuvo bien como hablaste. No voy a entrar en las cosas que hice porque les avergonzaría. Y realmente me estaban observando. Continuemos con Romanos 14. Casi estamos en la aplicación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Lo que más le preocupaba a Pablo era la obra de Dios, el cuerpo de Cristo.
Hagamos siempre lo que edifique al cuerpo, incluso si eso implica el sacrificio personal. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Tengo libertad total para comer tocino. Pero si como tocino frente a un nuevo creyente judío que no sabe estas cosas y lo ofendo, está mal. ¿Lo ve? Peco de la maldad. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece. El punto es si están edificando a su hermano o están destruyendo su fe. Me siento perfectamente libre de hacer todo lo que se enumeró en este versículo, pero no especificaré. Pero no las haría frente a personas que les causaría ofensa. Versículo 22. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. No entren en discusiones por estas cosas. Si ya están convencidos, pues ya están convencidos, pero que sea entre Dios y ustedes. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Ahí se dirige en lo personal. Pueden aprobar cosas que son perfectamente legítimas, pero al aprobarlas se sienten en condena por el efecto que tienen sus hermanos creyentes. Y luego continúa diciendo, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Es una declaración profunda. Solo hay una base para la vida justa, es la fe. Si no se hace por fe, no lo hagan. Lo que no se basa en la fe es pecado. Quiero que pasemos rápidamente a la primera parte de Romanos 15, porque nos queda un largo camino por recorrer y solo una sesión más. Así que los que somos fuertes, aquí Pablo habla en relación al pasaje previo. Debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Como ven, esa es la medida de la fuerza espiritual. No es cuánto pueden hacer, sino cuánto pueden aguantar. La fuerza, en este sentido, es poder edificar a otros. Hace tiempo tuve un amigo en el ministerio cuyos antecedentes eran de la Iglesia Apostólica en Gales. Ellos creen en ciertos apóstoles y en ciertos profetas y tienen la verdad en partes, pero se han vuelto extremadamente legalistas. Y al crecer en su niñez y como joven, perdió toda confianza en estos apóstoles. Eran medio dictatoriales y autocráticos y se imponían a la gente, así que se apartó por completo, pero luego tuvo un encuentro con el Señor y regresó. Y una vez dio esta declaración que me parece clásica. Dijo, me di cuenta de que los apóstoles no están por encima de uno para reprimirlo. Están debajo de uno para levantarlo. Su fortaleza no reprime a las personas, sino que las levanta. ¿Saben por qué lo dijo? ¿Saben dónde están los nombres de los apóstoles en la Nueva Jerusalén? Están en los cimientos. Están abajo. Así que la fuerza espiritual no es reprimir a todos y decirles qué hacer. Es poder levantar a aquellos que no son tan fuertes como uno. Pablo continúa, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. La palabra clave es edificar, levantar. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperiaban cayeron sobre mí. Jesús se buscó los vituperios de los que odiaban a Dios porque vivía para Dios. Y nosotros también tenemos que estar preparados para recibir reproches cuando vivimos para Dios. Y luego dice, y esto es muy importante, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Lo que fue escrito, dice, lo que sea que esté en las Escrituras, lo que sea que esté en las Escrituras, está ahí para nuestro beneficio, para nuestra enseñanza, que a través de la perseverancia y el aliento de las Escrituras podamos tener esperanza. Es maravilloso ser alentado. Pero recuerden que las Escrituras alientan solo a aquellos que perseveran. No basta con creer, hay que seguir creyendo. Su fe será probada, pasarán por pruebas, las Escrituras los bendecirán si perseveran. Y dice de Abraham, y habiendo esperado con paciencia alcanzó
y recibió la promesa. ¿Por cuánto tiempo fue probada su fe? Algo así como 25 años que esperó pacientemente con la promesa de un hijo que sería su heredero. Y entonces, cuando había esperado pacientemente, recibió la promesa. Hay quienes dicen que la fe lo es todo. No estoy de acuerdo. Se necesita fe y paciencia. Teniendo las dos, no hay falla. Y luego una escritura final. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación, o el Dios de que da paciencia y consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué se refiere Pablo? A la armonía. Armonía entre los creyentes, ¿para qué? Independientemente de sus diferencias personales, puedan enfocarse en el Señor en su bondad, y juntos en armonía glorifiquen y alaben al Señor Jesucristo. Ese es el objetivo bueno de toda esta enseñanza. Y Pablo nos muestra varias áreas que podrían obstaculizarnos y nos advierte en contra de ellas. Pero recuerden, la meta final es un grupo armonizador de creyentes que alaban a Dios juntos, en acuerdo y en una sola voz.